No tenía ni idea de que estuvieras tramando algo así, exclamé, con un nudo en el estómago. Miré a mi esposo con incredulidad, preguntándome qué otros secretos ocultaba bajo su fachada de tranquilidad matrimonial. La tensión en la habitación era palpable mientras su madre seguía parloteando como si nada. No deberías esconder nada de mí, después de todo, somos una pareja casada, murmuré con un dejo de desesperación, tratando de mantener la calma mientras me sentía traicionada por la persona en quien más confiaba. ¿Qué más estaba escondiendo? Mi mente bullía con preguntas sin respuestas mientras observaba a mi esposo y a su madre, intercambiando miradas cómplices como si estuvieran conspirando en mi contra. Decidí confrontarlos, sacar a la luz sus oscuros secretos y enfrentarlos a la realidad que habían estado ocultando. Por cierto, ¿has revisado el nombre del último libro?, pregunté, tratando de desviar la atención hacia algo más trivial mientras planeaba mi próximo movimiento. A medida que pronunciaba mi nombre y edad, sentí una nueva determinación creciendo en mí. Había sido leal y dedicada, pero ahora era el momento de tomar las riendas de mi vida y descubrir la verdad detrás de las apariencias. Hola a todos los amantes de las historias. Bienvenidos a Relatos de Emoción, el rincón donde las narrativas cobran vida. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni una sola historia. Juntos, vamos a crear un mundo de palabras que nunca olvidarás. Una tarde, mientras me esforzaba en la cocina preparando la cena, mi suegra irrumpió de repente en nuestra casa sin previo aviso. Mi esposo aún no había regresado del trabajo, y me preocupé pensando que podría haber surgido algún asunto urgente. A pesar de mis reservas, la dejé entrar. Pero en cuanto puso un pie en el salón, soltó un suspiro cargado de desaprobación. Rosa, ¿pasas todo el día holgazaneando frente al televisor? Mi hijo, Luis, está ahí fuera trabajando duro, sudando la gota gorda. ¿No sientes ni un ápice de vergüenza? Aunque la televisión estaba encendida, apenas hacía unos momentos había estado ocupada en la cocina, preparando meticulosamente la cena. Aunque podías decir que me estaba tomando un descanso, ya había completado todas las tareas del hogar esa mañana, además de regresar recién del trabajo a tiempo parcial y hacer la compra. Por dentro, me hervía la irritación, pero mantuve la compostura, respondiendo a mi suegra con calma, aunque con un destello de indignación en mis ojos. Lo siento. Ella resopló ostentosamente, fue a la cocina y empezó a encontrar defectos también en la cena. Oh, cariño, esto es todo lo que tenemos para cenar hoy. Pobre Luis, trabajando tanto, hoy he preparado crore. La ensalada está en la nevera. ¿Cómo pudiste permitir que Luis se quedara con una comida a medias? Me pregunto qué te enseñaron en casa, insultándome a mí y a mis padres. Al final, perdí la paciencia y pregunté un poco bruscamente. ¿No necesitas algo entonces? Mi suegra abrió mucho los ojos. Madre mía, no te pongas tan nerviosa solo porque he echado un vistazo a la cena, hizo un gesto exagerado con los labios y se dejó caer pesadamente en el sofá para ver la televisión. ¿Qué quieres? No es que necesite, ¿no crees que deberías ofrecerle algo a tu suegra que te ha visitado amablemente? Perdona, eres muy descortés, ni siquiera sirviendo a la pobre Luis, ella seguía insistiendo con el pobre Luis. Así que opté por servirle té, pero no le pareció adecuado, se quejó incluso del sabor, diciendo que era barato. En ese entonces, siendo más joven, evitaba confrontaciones con la madre de mi esposo, cuestionando si debía mostrar consideración hacia ella. Sin embargo, aprovechando el silencio tanto de mi esposo como el mío, mi suegra comenzó a hacer visitas frecuentes a nuestra casa, criticándome constantemente por mi limpieza, acusándome de pereza y cuestionando mi disciplina. Después de soportar críticas constantes en cada paso, llegué al límite y decidí abordar el tema con mi esposo respecto a su madre. Oye, ¿podrías sugerirle a tu madre que reduzca la frecuencia de sus visitas a nuestra casa? ¿Por qué te molesta tanto que venga mamá? Ya has visto que, sin importar cuánto trabaje en la casa o cocine, tu mamá siempre encuentra algo de que quejarse de mí. Bueno, es porque mamá quiere que tú, Rosa, hagas más esfuerzos, por eso se muestra tan exigente. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero si aparece sin previo aviso, no tengo tiempo de preparar la cena adecuadamente.
Si te molesta tanto, deberías decirlo tú, pero no olvides que mamá también se preocupa por nosotros. Mi esposo siempre actuaba así, sin realmente preocuparse por lo que yo tenía que decir, a pesar de mis esfuerzos en mantener la casa limpia y mejorar mis habilidades culinarias. Mi suegra siempre encontraba defectos y nunca me elogiaba. Las verduras que trajo estaban claramente al borde de su fecha de caducidad, así que las utilicé para la cena. Sin embargo, en lugar de mostrar gratitud, suspiró ostentosamente al servir las verduras marchitas a su esposo y a su suegra. Finalmente me di cuenta de que su objetivo era simplemente intimidarme. Cansada de ser criticada constantemente, decidí consultar a mi suegro. Cuando mencioné lo difícil que era preparar comidas para mi suegra y cómo su constante visita sin avisar era un problema, él pareció sorprendido de saber que ella venía a nuestra casa y se disculpó amablemente. Pensé que iba a salir a cenar con unos amigos. No imaginé que te estuviera causando molestias, Rosa. Lo siento mucho. No tienes que disculparte. Suele salir mucho, así que le he dado dinero para las comidas, pero ella siempre lo rechaza, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Lo siento mucho. Mi suegro se disculpó repetidamente durante nuestra conversación. Se comprometió a abordar el tema con firmeza con mi suegra, y yo opté por no mencionar más su actitud, pensando que sería suficiente. Por fin, creí que podría relajarme. Pero entonces recibí una llamada de mi suegra, llena de reproches. Hola, realmente eres desconsiderada. Te llamo para saber cómo estás y no esperaba recibir tu amabilidad con tanta ingratitud. Eso no es cierto. No estoy siendo ingrata al responder de esta manera. Deberías ser tú quien se disculpe. Es audaz que te molestes. Entiendo tus preocupaciones, pero es inoportuno que aparezcas sin avisar. Una madre debería pedir permiso para visitar la casa de su hijo. Mis padres nunca harían eso. ¡Qué insolente eres! Como nuera, deberías acatar las normas de la familia de tu esposo, sin importar qué. La tensión aumentaba con cada palabra y al final, empezó a gritar tan fuerte que apenas podía entenderla, luego simplemente colgó. Sospeché que había llamado durante la ausencia de mi suegro, así que dudé en volver a abordar el tema con él, temiendo que solo empeorara las cosas. Aunque la frecuencia de las visitas disminuyó ligeramente, mi suegra seguía apareciendo en nuestra casa. Mi esposo parecía complacido con la situación, quejándose de su trabajo a mi suegra y recibiendo su simpatía. Parecía que no había forma de convencerlo de que detuviera las visitas. Pronto, noté que mi suegra estaba aún más alegre y ambos comenzaron a echarme la culpa. Rosa, no le muestras suficiente respeto a mamá. Exactamente, Luis. Deberías decirle más a menudo. Yo soy quien gana dinero aquí, así que es terrible que solo reciba una pequeña asignación. ¿Qué tipo de esposa tienes? Mientras seguían disfrutando de las comidas que preparaba, criticándolas y charlando en el salón, yo me ocupaba de la limpieza. Cuando lavaba los platos, mi esposo me decía: al menos asegúrate de limpiar bien el baño, esperando que yo me encargara de todo, desde las toallas de baño hasta su pijama. Mi suegra no solo no lo reprendía por ello, sino que tomaba a su lado, comentando: pobrecito, tener una esposa tan desconsiderada. Volví a plantear el tema con mi suegro y recibí otra ronda de disculpas, pero me frustraba el hecho de que la actitud de mi suegra no cambiará. Los días pasaban y la situación persistía. Fue entonces cuando noté que faltaba un collar que me había legado mi propia madre. Al preguntarle a mi esposo, respondió fríamente: seguramente lo perdiste por tu propia negligencia. Se suponía que estaba en mi cajón. La verdad salió a la luz cuando mi suegra regresó durante la cena. Suegra, ese collar. Oh, querida, es bastante vergonzoso desear lo que otra persona tiene puesto. Era evidente que lo que mi suegra llevaba era mi collar perdido. Su diseño único y peculiar era inconfundible, y allí estaba ella, usándolo delante de mí. Por favor, devuélvemelo. ¿Cómo puedes acusarme de robarte? No solo es cuestión de desear las posesiones de otro, sino de amar al ladrón, lo cual revela tu crianza. Con una sonrisa triunfante, mi suegra me provocó hasta que no pude contenerme y le arrebaté el collar.
Entonces, mi suegra gritó intencionalmente y justo en ese momento, mi esposo, que había llegado a casa antes de lo habitual, entró. Al abrir la puerta principal, me empujó con fuerza. Me estrellé contra la pared y me quedé allí, mirando a mi marido mientras cerraba la puerta. Mi suegra empezó a acusarme. Así es, Luis. Rosa, realmente has estado acosando a mamá mientras yo no estaba aquí, ¿verdad? Exactamente, Luis. Rosa, es realmente terrible. Yo solo quería que nos lleváramos bien. No escuches, el collar que lleva tu madre es el que te dije que había perdido. No quiero excusas, mamá. Vamos a cenar fuera esta noche, será mejor que reflexiones sobre tus acciones. ¿Qué hijo tan dulce tienes, Luis? Realmente es un buen chico. Mi marido se marchó con mi suegra. En ese instante, el shock de perder mi collar, sumado a la ira hacia mi esposo por respaldar a mi suegra sin siquiera escucharme, desencadenaron todas mis frustraciones reprimidas y decidí tomar venganza. Esa misma tarde, volví a encontrarme con mi suegro mientras me ofrecía disculpas. Él escuchó detenidamente mi relato y descubrí que también estaba harto del comportamiento desafiante de mi suegra. Cuando ella llegó a su casa, sin haber aprendido la lección como siempre, alardeando con el collar, disfrutando de mi reacción, le lancé deliberadamente. Olvidé comprar algo, ¿podrías encargarte de la casa por un rato? Normalmente, me habría replicado de inmediato. ¿Cómo te atreves a pedirme que haga algo? Pero esta vez, me dedicó una dulce sonrisa y me respondió. Por supuesto, ¿por qué no te tomas tu tiempo? Sabes que siempre estás ocupada con las tareas del hogar. Gracias, estaré de vuelta en 30 minutos. Dejé a mi suegra en casa y salí sola hacia el estacionamiento del supermercado, conteniendo el palpitar acelerado de mi corazón, como si estuviera sometiéndome a una prueba. La malicia de mis cercanos era evidente. Si lograba obtener pruebas irrefutables, podría tomar venganza, pero una parte de mí también anhelaba que mi suegra y mi esposo reflexionaran sobre sus acciones y cambiaran. Exactamente 30 minutos después, regresé a casa. Al entrar con las bolsas de la compra, me encontré con mi suegra y mi marido cenando desordenadamente en el salón. Llegaste tarde. Empezamos sin ti. La cena de hoy ha sido más simple de lo habitual, ¿no te da lástima, mamá? Dijo mi esposo con arrogancia. Le había pedido a mi suegra que se encargara de la casa porque había olvidado comprar algo, no más excusas. La advertí para que tuviera más cuidado la próxima vez. Al ver cómo mi esposo se volvía aún más engreído en presencia de mi suegra, no pude evitar soltar un suspiro mientras observaba la olla vacía, apenas quedaban restos de verduras. Sentí más repulsión que enojo hacia mi esposo, quien ni siquiera había pensado en dejarme algo de comida. Supongo que no hay esperanza de que estos dos reflexionen sobre sus acciones. Después de recoger la cena, revisé lo que había ocurrido con la trampa. Como esperaba, parecía que se había activado. Mi esposo sonrió burlonamente, viéndome con desprecio. Su sonrisa triunfante era igual a la de mi suegra cuando mostraba el collar, y no pude evitar reírme. Y el día de la venganza llegó antes de lo previsto. En el día libre de mi esposo, mi suegra me llamó al salón. Los vi a ambos muy animados y, fingiendo ignorancia, me senté frente a ellos. Oye, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿De qué están hablando? ¿De la libreta? Si tenías tanto dinero, podrías habérnoslo dicho. Ahora también puedes mostrar piedad filial a mamá. No sé de qué hablas. No te hagas el inocente, estamos hablando de tu libreta, logré decir sin mostrar señales de pánico. Debo haber sido un poco desconfiada, pero los dos empezaron a poner alegremente sobre la mesa los papeles del presupuesto de una casa unifamiliar. Mamá, papá, tú y yo compramos una nueva casa bifamiliar. ¿Qué quieres decir? Eres lento, ¿verdad? Estamos diciendo que hicimos un acuerdo con el dinero de tu cuenta bancaria para comprar todo de una vez. Significa que no hay intereses y es más fácil. Espera un momento, ¿por qué sigues adelante con esto sin mí, Carla? ¿Realmente me odias tanto? Por eso dices que no quieres vivir juntos. Oye, basta ya, estás siendo grosero. ¿Quién está siendo grosero?
Es mucho más irrespetuoso que ustedes dos usen mi dinero sin mi permiso. Es peor ocultarlo. Por cierto, ¿verificaste el nombre de la libreta de ahorros? Los dos se quedaron helados ante mis palabras. Viendo su reacción, finalmente no pude contenerme y estallé en risas. Ambos miraron el nombre en la libreta y luego me miraron con sorpresa. ¿Qué demonios es esto? Es exactamente lo que ves. ¿Por qué nuestra cuenta tiene ese nombre? Nunca dije que fuera mi libreta de ahorros. ¿Qué significa eso? ¿Robaste la libreta de papá, ladrón? ¿Quién es el ladrón? Hicieron todo lo posible por abrir un cajón cerrado y llevarse la libreta, pero la escondieron con tanto cuidado. Ah, entonces está bien robar las pertenencias de tu nuera. Supongo que eso es lo que te enseñaron, suegra. No le respondas a mamá, deberías cuidar tu lenguaje. ¿Sabes por qué mi suegro me dio esto? ¿Por qué lo llamas ella? No te crié para que fueras tan descortés. Eres lo suficientemente mayor como para saberlo, es vergonzoso oírte llamar a mamá todo el tiempo. ¿Puedes apreciar a tu esposa? ¿Para qué llamarla a ella si también dices que ella me ha apreciado a mí? ¿Estás insinuando que tú no eres apreciado? He estado trabajando para no causarte problemas y creí que había ahorrado una cantidad decente de dinero. He hecho todo lo posible para que puedas hacer lo que quieras sin limitaciones económicas, y ahora, ¿esperas que ignore que estás maltratando a tu esposa? Ambos se quedaron en silencio y mi suegra acabó siendo llevada a casa por mi suegro. Antes de eso, la acorralé y pude recuperar el collar sano y salvo. Al ver que mi esposo intuía lo sucedido y obligaba a su madre a bajar la cabeza en el ahora silencioso salón, le entregué los papeles del divorcio a mi esposo, que estaba completamente abatido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Después de todo esto, ¿crees que podemos seguir casados? Pero si solo estás enojada con mamá. Claro que también estoy disgustada contigo. No, no me divorciaré. Entonces, iremos a juicio. Aunque tendríamos que exponer todo lo que has hecho ante el tribunal y a tu empresa. ¿Qué? Oh, sí, lo tenemos todo grabado, ustedes dos forzando la cerradura y tomando la libreta de ahorro. Muestra claramente que ustedes dos rompieron la cerradura desesperadamente. No, estás mintiendo. Es increíble cómo puedes llamar ladrones a otros después de hacer algo así. Me pregunto qué tipo de educación recibiste. ¿Qué? ¿Por qué? Todo eso será público. Y probablemente tendrás que cubrir los 300,000 que usaste del dinero de tu suegro, mi indemnización y las tarifas judiciales. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué puedes decir cosas tan crueles? Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Deberíamos pedirle a tu padre que nos reprenda nuevamente. Acepté los papeles del divorcio de mi esposo derrotado y finalmente me convertí en una mujer libre. Respecto a los 300,000 que recibí de mi suegro, decidí aceptarlos nuevamente como una compensación por el problema y un consuelo para mi ex esposo y mi ex suegra. Los dos, bajo la supervisión de mi suegro, tuvieron que trabajar arduamente para devolver un total de 60 millones de yenes. Una vez recibí un correo electrónico de mi ex esposo a una dirección gratuita, parecía pedir una reconciliación, pero lo ignoré y lo borré. Gracias a estar libre de mi fuente de estrés, mi salud mejoró y disfruté mi tiempo libremente con el dinero que recibí de mi suegro. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble comunidad de relatos de emoción. Cada historia compartida, cada comentario y cada momento compartido nos acercan más como amantes de las palabras. Gracias por formar parte de nuestra familia de narradores y soñadores. Suscríbete, activa la campana y prepárate para seguir descubriendo mundos inexplorados.